Reglamento de equipos a presión. Capítulo primero. Disposiciones generales. Capítulo segundo. Instalación y puesta en servicio. Capítulo tercero. Inspecciones periódicas, reparaciones y modificaciones. Capítulo cuarto. Otras disposiciones. Anexo primero. Empresas instaladoras y reparadoras de equipos a presión. Anexo segundo. Requisitos para la instalación y puesta en servicio de instalaciones. Anexo tercero. Inspecciones periódicas. Anexo cuarto. Documentos para instalación, inspecciones periódicas, reparación y modificación. Reglamento de equipos a presión. Capítulo y disposiciones generales. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 1. Constituye el objeto de este reglamento el establecimiento de las normas y criterios de seguridad para la adecuada utilización de los equipos a presión con relación a los campos que se definen en el ámbito de aplicación de este reglamento. 2. El presente reglamento se aplica a la instalación, inspecciones periódicas, reparación y modificación, de los equipos a presión sometidos a una presión máxima admisible superior a 0,5 bar, y, en particular, a los siguientes. A. Equipos a presión incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/C, relativa a los equipos de presión. B. Recipientes a presión simples incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CE, sobre recipientes a presión simples. C. Los recipientes a presión transportables incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/C, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión transportables. D. Las tuberías de conexión o conducción de cualquier fluido o sustancia, con todos sus equipos anejos no incluidas en el anterior apartado 2.1. E. Los equipos a presión con presión máxima admisible superior a 0,5 bar excluidos o no contemplados en los apartados anteriores deberán cumplirlo las obligaciones que establece el artículo 9 del presente reglamento. 3. Se excluyen del presente reglamento aquellos equipos a presión que dispongan de reglamentación de seguridad específica, en la que expresamente estén reguladas las condiciones que en él se contemplan. En cualquier caso, se excluyen las redes de tuberías de suministro o distribución de agua fría o combustibles líquidos o gaseosos, así como las redes de agua contra incendios y las de conducción de agua motriz de las centrales hidroeléctricas. Artículo 2. Definiciones 1. A los efectos del presente reglamento, además de las definiciones incluidas en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, en el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre y en el Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, se tendrán en cuenta las siguientes. A comercialización, la puesta a la venta, la exposición, la venta, la importación, el alquiler, la puesta a disposición o la cesión de equipos a presión o conjuntos en la Unión Europea. B. Empresa instaladora de equipos a presión, la persona, física o jurídica, que acreditando disponer de los medios adecuados, realiza las instalaciones y asume la responsabilidad de su correcta instalación. C. Empresa reparadora de equipos a presión, la persona, física o jurídica que, acreditando disponer de los medios adecuados, realiza las reparaciones y asume la responsabilidad de las mismas. D. Fabricante, la persona, física o jurídica, que asume la responsabilidad del diseño y fabricación de un producto con objeto de comercializarlo en su nombre o ponerlo en servicio. E inspección periódica, el examen, reconocimiento, pruebas y ensayos, necesarios para garantizar que se mantienen las condiciones de seguridad y funcionalidad requeridos por este reglamento. F. Inspecciones y pruebas en el lugar del emplazamiento, toda inspección anterior a la puesta en servicio o durante la misma de un equipo a presión o instalación. 2G. Instalación, la implantación en el emplazamiento de equipos a presión que cumplen una función operativa, incluidos los ensamblajes de los distintos elementos. H. Modificación de equipos a presión, la transformación o cambio de las características técnicas originales o de la función principal de un equipo a presión, así como de sus accesorios de seguridad. Y modificación de instalaciones, la transformación de una instalación existente por ampliación, reducción o sustitución de equipos a presión por otros de características diferentes.
J. Organismo de control autorizado, OCA, entidad pública o privada, con personalidad jurídica, que se constituye con la finalidad de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad de carácter obligatorio de productos e instalaciones industriales, establecidas por los reglamentos de seguridad industrial, mediante actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoría y que dispone de autorización de la Administración para efectuar las tareas contempladas en este reglamento, de acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 2200-1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura de la Calidad y la Seguridad Industrial. CAT Presión máxima admisible PS, la presión máxima para la que está diseñado el equipo, especificada por el fabricante. Esta presión es equivalente a la denominada como presión de diseño en la reglamentación anterior. L. Presión de precinto PP, la presión a la que está tarado el elemento de seguridad que protege al equipo a presión. M. Presión de prueba PT, aquella presión a la que se somete el equipo a presión para comprobar su resistencia. Corresponde a la mayor presión efectiva que se ejerce en el punto más alto del aparato durante la prueba de presión. N. Presión máxima de servicio PMS, la presión más alta, en las condiciones de funcionamiento, que puede alcanzar un equipo a presión o instalación. Puesta en servicio, la puesta en funcionamiento por el usuario de un equipo a presión o instalación, para su primera utilización o después de una reparación, modificación o cambio de emplazamiento. P. Reparación, la acción de recomponer las partes sometidas a presión de un equipo, que garantice las características y las condiciones iniciales de fabricación y de funcionamiento. Q. Temperatura, la magnitud física del nivel térmico de los fluidos en el interior de un equipo a presión, medida en grados Celsius. R. Temperatura máxima barra mínima de servicio TMS, la temperatura más alta o más baja que se estima puede producirse en el interior del equipo en condiciones extremas de funcionamiento. Usuario, la persona física o jurídica que utiliza, bajo su responsabilidad, los equipos a presión o instalaciones. 2. Independientemente de las definiciones contempladas en el presente artículo, en este reglamento se utilizará la denominación de equipo a presión para referirse a todo elemento diseñado y fabricado para contener fluidos a presión superior a 0,5 bar. En esta denominación se incluyen todos los elementos que se contemplan en el presente reglamento, como los aparatos a presión, recipientes a presión simples, equipos a presión, conjuntos, tuberías y los equipos a presión transportables. Cuando en el presente reglamento se haga referencia a los equipos a presión incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/C, se indicará de forma expresa. Capítulo I. Instalación y puesta en servicio. Artículo 3. Condiciones generales. 1. Las instalaciones deberán diseñarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes para garantizar la seguridad durante su vida prevista. El diseño incluirá los coeficientes adecuados de seguridad para prevenir de manera coherente todo tipo de fallos. 2. A efectos del presente reglamento, los equipos a presión del artículo 1 se asimilarán a las categorías indicadas en el artículo 9 y su anexo segundo del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. 3. Las empresas instaladoras de equipos a presión, para poder realizar las actividades indicadas en el presente reglamento, deberán: 3. Estar inscritas en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente a su domicilio social y según se dispone en el artículo 13.3 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, podrán desarrollar su actividad en todo el ámbito estatal. Para poder ser inscritas deberán contar, con carácter previo, con la autorización del referido órgano competente, para lo que acreditarán la disponibilidad de medios técnicos y humanos, así como la cobertura de la correspondiente responsabilidad civil derivada de sus actuaciones. La inscripción deberá renovarse de forma periódica. En el anexo I se indican los criterios y requisitos específicos para la autorización de las empresas instaladoras de equipos a presión, así como sus obligaciones y período de validez de la inscripción. Asimismo podrán inscribirse los fabricantes o los usuarios de los equipos a presión, si justifican el cumplimiento de las condiciones establecidas para las empresas instaladoras. 4. Con carácter previo a la instalación, la empresa instaladora de equipos a presión comprobará la documentación técnica y las instrucciones de los fabricantes de los equipos. Artículo 4. Instalación 1.
Las instalaciones requerirán la presentación de un proyecto técnico realizado por técnico competente y visado por el correspondiente colegio oficial, ante el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, de acuerdo con los criterios indicados en el anexo segundo de este reglamento. No obstante lo anterior, en las instalaciones de menor riesgo, de acuerdo con los criterios del anexo segundo, no será necesario la presentación de proyecto, pudiendo sustituirse este por la documentación indicada en el citado anexo segundo 2. La instalación de equipos a presión de las categorías I a cuarto a que se refiere el artículo 9 y anexo segundo, del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según el artículo 3, 2 de dicho Real Decreto, deberá realizarse por empresas instaladoras de equipos a presión inscritas en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente a su domicilio social, de acuerdo con la categoría necesaria para cada tipo de instalación. Asimismo, podrán realizar las instalaciones los fabricantes o los usuarios si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos que se determinan en el anexo y para las empresas instaladoras. Las instalaciones con equipos a presión del artículo 3, 3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dicha categoría según su artículo 3, 2, podrán realizarse bajo la responsabilidad del usuario. En cualquier caso, deberán tenerse en cuenta unos adecuados criterios para el dimensionamiento, la elección de los materiales, las técnicas de las uniones permanentes, la capacitación del personal que las realiza y los ensayos o pruebas que permitan obtener unos resultados esperados para la finalidad propuesta. 3. Las instalaciones de los equipos a presión dispondrán de los dispositivos y medios apropiados de protección necesarios para que su funcionamiento se realice de forma segura. Los equipos a presión se instalarán en condiciones que permitan la realización posterior de las operaciones de mantenimiento y control previstas en las instrucciones del fabricante y la realización de las inspecciones periódicas indicadas en el artículo 6 de este reglamento. Las uniones permanentes que deban realizarse en las instalaciones deberán ser realizadas con procedimientos de soldadura adecuados y por profesionales acreditados. La descarga de las válvulas de seguridad o discos de rotura deberán evacuar al lugar seguro. 4. No tendrá la consideración de instalación, a efectos del presente reglamento, la implantación de equipos a presión compactos móviles que no necesiten elementos fijos ni estén conectados a otros equipos a presión fijos, o de aquellos que para su funcionamiento solo requieran de conexión eléctrica. 5. Los cambios de emplazamiento de las instalaciones serán considerados como una nueva instalación. 4. Artículo 5. Puesta en servicio. 1. Finalizadas ya obras de ejecución o montaje, para la puesta en servicio de las instalaciones que incluyan equipos a presión que correspondan a las categorías I a cuarto a que se refiere el artículo 9 y anexo segundo del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según el artículo 3, 2 de dicho Real Decreto, se requerirá la acreditación previa de las condiciones de seguridad de la instalación ante el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, mediante la presentación de la documentación indicada en el anexo segundo de este reglamento. 2. Antes de la puesta en servicio deberán realizarse las pruebas en el lugar del emplazamiento, para comprobar su buen funcionamiento y que dispone de condiciones de utilización seguras, ateniéndose a los criterios indicados en el anexo I. En caso de que el equipo a presión haya sufrido alguna anomalía durante el transporte o manipulación que pueda haber afectado a la resistencia del mismo, o en las comprobaciones se detecte algún fallo real o aparente, se realizarán los ensayos y pruebas necesarios que garanticen su seguridad, antes de proceder a su puesta en servicio. Los ensayos y pruebas que se realicen deberán ser certificados por un organismo de control autorizado, o por el fabricante. En caso de ser necesario realizar reparaciones, se atenderá a lo indicado en el artículo 7 de este reglamento. 3. El órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente podrá requerir que, en las instalaciones que requieren proyecto de acuerdo con los criterios indicados en el anexo segundo 1, las pruebas en el lugar del emplazamiento sean supervisadas por un organismo de control autorizado en la aplicación del presente reglamento de equipos a presión. 4. En el anexo cuarto se indican los contenidos mínimos de los documentos necesarios para la acreditación de las instalaciones. 5.
La ampliación o modificación de una instalación, por incorporación o sustitución de nuevos equipos a presión, así como los cambios de emplazamiento de los ya instalados, estarán sujetos a las mismas condiciones requeridas para la instalación de equipos nuevos. En caso de ampliaciones, a los efectos de necesitar el proyecto de instalación indicado en el anexo segundo 1, se tendrá en cuenta solamente la parte ampliada 6. Todos los equipos a presión de las categorías I a cuarto a que se refiere el artículo 9 y anexo segundo del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según su artículo 3, 2, que forman parte de una instalación, de acuerdo con los criterios del artículo 4, deberán disponer de la correspondiente placa de instalación e inspecciones periódicas, según lo indicado en el anexo I. Capítulo I. Inspecciones periódicas, reparaciones y modificaciones. Artículo 6. Inspecciones periódicas 1. Todos los equipos a presión de las categorías I a cuarto a que se refiere el artículo 9 y anexo segundo del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según su artículo 3, 2, se someterán periódicamente a las inspecciones y pruebas que garanticen el mantenimiento de las condiciones técnicas y de seguridad, necesarias para su funcionamiento. En el caso de los conjuntos incluidos en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, podrá tenerse en cuenta la clasificación de los diferentes equipos a presión que lo componen. 2. Las inspecciones deberán acreditar unas condiciones de seguridad y de resistencia adecuadas y podrán contemplar la realización de comprobaciones, inspecciones con ensayos no destructivos, pruebas hidrostáticas u otras pruebas sustitutorias. En caso de instalaciones, se contemplarán la totalidad de los componentes asociados al equipo. 3. El usuario dispondrá los medios materiales y humanos necesarios y la preparación de los equipos o instalaciones para que estas inspecciones o pruebas se realicen en condiciones de seguridad. 4. Las inspecciones periódicas serán realizadas por una empresa instaladora de equipos a presión, por el fabricante o por el usuario, si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos que se determinan en el anexo y para la empresa instaladora, o por un organismo de control autorizado. 5. En cualquier caso, los organismos de control autorizados podrán realizar las inspecciones encomendadas a las empresas instaladoras de equipos a presión. 5. En el anexo tercero de este reglamento, se establecen los plazos de inspección, los agentes que deben realizarlas así como los niveles de inspección con el alcance y condiciones de las mismas. Las inspecciones periódicas deberán realizarse, a partir de la fecha de fabricación de los equipos a presión o conjuntos o desde la fecha de la anterior inspección periódica, como máximo en el mes correspondiente al plazo indicado. En caso de no conocer la fecha concreta de fabricación, la primera prueba periódica se realizará a partir de la fecha del certificado de instalación o, si no requiere instalación, la del año indicado en las marcas del equipo. Los plazos de inspección deberán considerarse como máximos, debiendo disminuirse si el organismo de control autorizado considera que el estado del equipo lo requiere. En este último caso, deberá notificarlo al órgano competente de la comunidad autónoma. 6. Estas inspecciones periódicas se efectuarán en presencia del usuario, extendiéndose el correspondiente certificado por duplicado, quedando una copia en poder del usuario y la otra en poder de la entidad que haya realizado la inspección, quienes la conservarán a disposición del órgano competente de la comunidad autónoma. En el anexo cuarto de este reglamento se indica el contenido mínimo del certificado de inspección. El órgano competente de la comunidad autónoma podrá requerir que los organismos de control autorizados presenten los certificados de inspección o información de las actuaciones. 7. Todos los equipos a presión que deban someterse a inspecciones periódicas, dispondrán de la correspondiente placa para anotar las inspecciones periódicas, según lo indicado en los anexos segundo o tercero de este reglamento. En dicha placa se anotarán las fechas de realización de las inspecciones periódicas de nivel B y C indicadas en el anexo tercero del presente reglamento. 8. En caso que lo considere necesario, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá requerir al usuario la realización por un organismo de control autorizado de las comprobaciones que estime necesarias. 9. De acuerdo con el artículo 12 de este reglamento, en casos excepcionales, podrán autorizarse por el órgano competente de la comunidad autónoma condiciones particulares especiales. 10. Cuando el agente que realice la inspección detecte un riesgo grave e inminente deberá paralizar la instalación y notificarlo de forma inmediata al órgano competente de la comunidad autónoma. Una vez subsanada la deficiencia podrá ponerse en servicio el equipo a presión o la instalación,
previa notificación al órgano competente de la comunidad autónoma por parte del agente que realizó la inspección. Artículo 7. Reparaciones 1. Las reparaciones que afecten a las partes sometidas a presión de los equipos de las categorías I a cuarto a que se refieren el artículo 9 y el anexo segundo del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según su artículo 3, 2, deberán ser realizadas por empresas reparadoras de equipos a presión inscritas en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma, y que, según se dispone en el artículo 13, 3 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, podrán desarrollar su actividad en todo el ámbito estatal. Para poder ser inscritas, deberán contar, con carácter previo, con la autorización del referido órgano competente para lo que acreditarán la disponibilidad de medios técnicos y humanos, así como la cobertura de la correspondiente responsabilidad civil derivada de sus actuaciones. La inscripción deberá renovarse de forma periódica. En el anexo I de este reglamento, se indican los criterios y requisitos específicos para la acreditación de las empresas reparadoras, así como sus obligaciones y período de validez de la inscripción. No obstante lo anterior, podrán inscribirse para la realización de reparaciones las empresas que acrediten haber construido dicho equipo, o los usuarios que justifiquen el cumplimiento de las condiciones establecidas para las empresas reparadoras de equipos a presión. 2. No tendrán la consideración de reparaciones la sustitución de juntas ni el cambio de accesorios por otros de iguales o superiores características o función. 6.3. Los equipos a presión una vez reparados deberán seguir cumpliendo las características de diseño definidas por el fabricante, y en los equipos que dispongan de marcado C, además, los requisitos esenciales de seguridad contemplados en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo 4. Todo equipo a presión, una vez reparado, deberá ser sometido a una inspección por parte de un organismo de control autorizado, el cual realizará las pruebas, exámenes y controles que considere necesarios con objeto de comprobar que la reparación no ha afectado a las condiciones de seguridad, emitiéndose el correspondiente certificado. 5. Antes de la puesta en servicio de un equipo a presión reparado, deberá realizarse la inspección periódica de nivel C, según lo indicado en el anexo tercero de este reglamento. 6. Las reparaciones que se realicen deberán certificarse por parte de la empresa reparadora mediante la emisión del correspondiente certificado de reparación, de acuerdo con el contenido mínimo indicado en el anexo cuarto de este reglamento. Artículo 8. Modificaciones 1. Modificación de un equipo a presión. A. Las modificaciones de un equipo a presión de las categorías I a cuarto a que se refieren el artículo 9 y el anexo segundo del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según su artículo 3, 2, así como de sus correspondientes accesorios de seguridad, se realizarán teniendo en cuenta los requisitos indicados para las reparaciones. Las modificaciones deberán certificarse por parte de la empresa reparadora de equipos a presión, mediante la extensión del correspondiente certificado de modificación, de acuerdo con el contenido mínimo indicado en el anexo cuarto de este reglamento. B. Se considerarán modificaciones importantes de un equipo a presión las que alteren las prestaciones originales, aumentando los valores de PS, TS o V, utilizando un fluido de mayor riesgo de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, la función o el tipo original y requerirán de un nuevo procedimiento de evaluación de la conformidad, de acuerdo con lo previsto en el citado Real Decreto, como si se tratase de un aparato nuevo. 2. Modificación de instalaciones. Las modificaciones de instalaciones deberán realizarse por empresas instaladoras de equipos a presión de la categoría adecuada, las cuales emitirán el correspondiente certificado indicado en el anexo cuarto de este reglamento. Se considerarán modificaciones importantes de instalaciones las que alteren la función principal, sustituyan el fluido por otro de mayor riesgo de acuerdo con el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, aumenten la presión, modifiquen la temperatura de forma que pueda influir en el material, o sustituyan los elementos de seguridad por otros de tipo diferente. Estas modificaciones, así como las ampliaciones, serán consideradas como una nueva instalación a efectos de lo indicado en el capítulo segundo de este reglamento. 3.
No tendrán la consideración de modificación de equipos a presión o de instalaciones las transformaciones, adecuaciones o cambios realizados, cuando permanezcan esencialmente el mismo contenido, fluido del mismo grupo compatible con los materiales, la función principal y los dispositivos de seguridad, u otras previstas por el fabricante, siempre que no comporten operaciones sobre las partes a presión como perforaciones, soldaduras que afecten a una parte importante del espesor. Estas modificaciones se realizarán bajo la responsabilidad del usuario o, en su caso, de la empresa actuante. Capítulo y otras disposiciones. Artículo 9. Obligaciones de los usuarios. Los usuarios de todos los equipos a presión contemplados en este reglamento, deberán 1. Conocer y aplicar las disposiciones e instrucciones del fabricante en lo referente a la utilización, medidas de seguridad y mantenimiento. 2. No poner en servicio la instalación o impedir el funcionamiento de los equipos a presión si no se cumplen los requisitos del presente reglamento. 3. Disponer de al menos la siguiente documentación de los equipos a presión mientras estén instalados. Declaración de conformidad, en su caso, instrucciones del fabricante, y si procede, certificado de la instalación, junto con otra documentación acreditativa, en su caso, proyecto de la instalación, acta de la última inspección periódica, certificaciones de reparaciones o modificaciones de los equipos, así como cualquier otra documentación requerida por la correspondiente instrucción técnica complementaria, ITC, de este reglamento. En el anexo cuarto de este reglamento, se indican los contenidos mínimos de los documentos necesarios para la acreditación de la instalación, inspecciones periódicas, reparación o modificación de los equipos a presión o de los conjuntos. Esta documentación estará a disposición del órgano competente de la comunidad autónoma y de las empresas que efectúen las operaciones de mantenimiento, reparación e inspecciones periódicas. 4. Utilizar los equipos a presión dentro de los límites de funcionamiento previstos por el fabricante y retirarlos del servicio si dejan de disponer de los requisitos de seguridad necesarios. 5. Realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos a presión, accesorios de seguridad y dispositivos de control de acuerdo con las condiciones de operación y las instrucciones del fabricante, debiendo examinarlos al menos una vez al año. 6. Ordenar la realización de las inspecciones periódicas que les correspondan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de este reglamento. 7. Disponer y mantener al día un registro de los equipos a presión de las categorías I a cuarto del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según su artículo 3, 2, así como de las instalaciones sujetas a este reglamento, excepto los extintores y los equipos que no requieran inspecciones periódicas, incluyendo las fechas de realización de las inspecciones periódicas, así como las modificaciones o reparaciones. 8. Ordenar, en su caso, las reparaciones o modificaciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de este reglamento. 9. Informar de los accidentes que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del presente reglamento. Artículo 10. Instrucciones técnicas complementarias, ITC. Independientemente de que los criterios del presente reglamento sean de aplicación a todos los equipos a presión, las instrucciones técnicas complementarias podrán desarrollar, complementar o indicar las condiciones específicas aplicables a ciertos equipos a presión, en cuanto a su instalación, puesta en servicio, inspecciones periódicas, reparaciones o modificaciones. Los equipos a presión que se excluyan expresamente del ámbito de aplicación de una ITC y no estén incluidos en el de otra, quedarán excluidos del cumplimiento del presente reglamento, con excepción de lo indicado en el anterior artículo 9. Artículo 11. Organismos de control autorizados, OCA. Los organismos de control autorizados deberán tener la condición de organismos de control, a los que se refiere el capítulo I, del título tercero de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, desarrollado en el capítulo cuarto del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. Artículo 12. Condiciones especiales. En casos excepcionales y debidamente motivados, a solicitud del titular, el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente podrá autorizar condiciones particulares especiales, diferentes a las indicadas en el presente reglamento o en su SIC, siempre que garanticen un nivel de seguridad equivalente.
La solicitud deberá acompañarse de un informe favorable de un organismo de control autorizado, pudiendo requerirse aquellos informes y documentos complementarios que se estimen convenientes. En este sentido, para la realización de las inspecciones periódicas podrá autorizarse la sustitución del fluido de prueba, la disminución de los valores de las presiones de pruebas, la utilización de técnicas especiales de ensayos no destructivos o la modificación de las condiciones indicadas en el anexo tercero del presente reglamento o en la correspondiente IC. 8. Artículo 13. Accidentes. Siempre que se produzca un accidente, el usuario del equipo deberá dar cuenta inmediata al órgano competente de la comunidad autónoma, el cual llevará a cabo las actuaciones que considere oportunas para esclarecer las causas, e informará al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a los fines de la elaboración de una estadística, dándose conocimiento, caso de requerirse, al Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial. Artículo 14. Responsabilidades. Serán considerados responsables del cumplimiento de los preceptos incluidos en este reglamento los que para cada caso se determine y que se definen en el artículo 33 de la Ley 21.1992, de 16 de julio, de Industria. Artículo 15. Infracciones y sanciones. Las infracciones de los preceptos contenidos en el presente reglamento y el incumplimiento de las obligaciones en él establecidas se sancionarán de acuerdo con lo indicado en el título V de la Ley 21.1992, de 16 de julio, de Industria. Con independencia de lo anteriormente indicado, los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán ordenar la paralización de un equipo o instalación, en el caso de que el incumplimiento que haya sido detectado pueda implicar un riesgo grave para las personas, flora, fauna, los bienes o el medio ambiente. Anexo y empresas instaladoras y reparadoras de equipos a presión 1. Inscripción de empresas instaladoras de equipos a presión 1. Las empresas instaladoras indicadas en el artículo 3 del presente reglamento deberán inscribirse en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente a su domicilio social. Estas inscripciones tendrán una validez de 3 años, pudiendo renovarse antes de su caducidad. No obstante, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá disponer un plazo superior. Las empresas inscritas deberán comunicar al órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente las modificaciones de los datos o requisitos que sirvieron para su inscripción. 2. Las empresas instaladoras se clasificarán en 2 categorías. Categoría EIP 1. Con capacidad para realizar instalaciones que no requieran proyecto. Para obtener la inscripción como empresa instaladora de categoría EIP 1, deberán cumplimentar al menos los siguientes apartados. A. Relación de personal en plantilla para la realización de las instalaciones, con indicación del responsable técnico de la empresa. B. Relación de medios técnicos disponibles adecuados. C. Acreditaciones del personal para la realización de uniones permanentes y de los correspondientes procedimientos de actuación. En caso de utilizar exclusivamente sistemas de unión no permanentes, bastará con realizar una descripción de los mismos. En este caso, en la acreditación de la empresa deberá figurar esta limitación. G. Indicación de otras acreditaciones de la empresa, en su caso, sistema de calidad, autorizaciones de fabricantes. Indicación de la marca del punzón o tenaza para el precintado de válvulas de seguridad. F. Acreditar la cobertura de la responsabilidad civil derivada de sus actuaciones mediante póliza de responsabilidad civil, aval u otra garantía suficiente contratada con entidad debidamente autorizada, de al menos 300.000 euros por siniestro. La cantidad indicada deberá actualizarse de acuerdo con las variaciones anuales del índice de precios al consumo, desde la entrada en vigor del reglamento de equipos a presión. 9G. Declaración de conocimiento de dicho reglamento y de sus instrucciones técnicas complementarias por parte de los responsables de la empresa y por el personal en plantilla que realiza las instalaciones. H. Libro o sistema de registro de las actuaciones realizadas, instalaciones o inspecciones. Categoría EIP 2. Con capacidad para realizar instalaciones con equipos a presión que requieran proyecto, así como las indicadas para la categoría EIP 1 para obtener la inscripción como empresa instaladora de categoría EIP 2, deberán acreditar, además de lo indicado para las empresas de categoría EIP 1, la disponibilidad de técnico titulado competente en plantilla, que actuará como responsable técnico de la empresa, así como una cobertura de responsabilidad civil de 600.000 euros por siniestro. La cantidad indicada deberá actualizarse de acuerdo con las variaciones anuales del índice de precios al consumo, desde la entrada en vigor del reglamento 2.
Inscripción de empresas reparadoras de equipos a presión. Las empresas reparadoras indicadas en el artículo 7 del presente reglamento deberán inscribirse en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente a su domicilio social. Estas empresas deberán acreditar los apartados indicados en el punto anterior para la categoría EIP2 y se identificarán con las siglas ERP2. No obstante lo anterior, para los equipos a presión de esta categoría y del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dicha categorías de acuerdo con el artículo 3, 2 o la disposición adicional primera, deberán cumplirse las condiciones indicadas para las empresas instaladoras de la. Estas empresas se identificarán con las siglas ERP1. Estas inscripciones tendrán una validez de 3 años, pudiendo renovarse antes de su caducidad. No obstante, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá disponer un plazo superior 3. Validez y eficacia de las actuaciones de las empresas instaladoras y reparadoras. La autorización de las empresas instaladoras o reparadoras otorgada por cualquier comunidad autónoma, o por las ciudades de Ceuta y Melilla, tendrá validez y eficacia en la totalidad del territorio español. 4. Obligaciones. Las empresas instaladoras y reparadoras de equipos a presión están obligadas a 4.1. Disponer de la correspondiente inscripción en el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente a su domicilio social. 4.2. Mantener al día los requisitos de inscripción y renovarla antes de su vencimiento, notificando, en su caso, las modificaciones de los datos declarados. 4.3. En caso de realizar actuaciones en otra comunidad autónoma, notificar al correspondiente órgano competente las actuaciones que pretende realizar, acompañando un certificado de inscripción y no sanción. 4.4. Realizar las instalaciones, reparaciones o inspecciones periódicas de acuerdo con el presente reglamento, emitiendo las correspondientes certificaciones. 4.5. Disponer del correspondiente libro o registro en donde se anoten las actuaciones realizadas, indicando al menos fecha de actuación, usuario, tipo de actuación, identificación o características de equipo o instalación. 10. Anexo y requisitos para la instalación y puesta en servicio de instalaciones. 1. Proyecto de instalación. Con carácter general, requerirán proyecto de instalación, las siguientes instalaciones. A. Las que la suma de los productos de la presión máxima de servicio de los equipos que componen la instalación en bar por el volumen en litros de todos los equipos a presión conectados de forma permanente en la misma instalación sea superior a 25.000, excluidas las tuberías de conexión de los recipientes y los equipos a que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. B. Las que puedan generar un aumento de presión por estar sometidas a la acción de una llama, aportación de calor con peligro de sobrecalentamiento o por reacciones químicas, autoclaves, reactores, en las que la suma de los productos de la presión máxima de servicio en bar por el volumen en litros de cada uno de los equipos a presión conectados en la misma instalación sea superior a 10.000, excluidas las tuberías de conexión de los recipientes y los equipos a que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. C. Las que contengan fluidos peligrosos en cantidades superiores a las que se indican a continuación. Deberá considerarse la suma de las cantidades de todos los equipos a presión conectados a la instalación que contengan fluidos peligrosos, incluidos los clasificados en el artículo 3 de Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, y excluidas las tuberías de conexión de los recipientes. Sustancias. Cantidad, kilogramos, descripción tóxica. 5. Las que por inhalación, ingestión y o penetración cutánea puedan entrañar riesgos graves, agudos o crónicos, incluso la muerte muy tóxica. 0,5. Las que por inhalación, ingestión y o penetración cutánea puedan entrañar riesgos extremadamente graves, agudos o crónicos, incluso la muerte comburente. 50. Las que, en contacto con otras sustancias y, en particular con sustancias inflamables, dan lugar a una reacción altamente exotérmica inflamable. 50.021 grados y LT temperatura de inflamación y LT 55 muy inflamable. 50. Identificadas con el riesgo R17 o con temperatura
temperatura de inflamación y LT 55 grados y que permanezcan en estado líquido bajo presión extremadamente inflamable 10 identificadas con el riesgo R12 y sustancias y preparados en estado líquido mantenidos a una temperatura superior a su punto de ebullición explosiva 1 identificadas con el riesgo R2 o R3. La clasificación de las sustancias se realizará atendiendo a lo indicado en el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y sus posteriores modificaciones. G. Las tuberías incluidas en el artículo 1, 3 de las categorías segundo y tercero de las referidas en el artículo 9 y el anexo segundo del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. En estos casos que requieren la presentación de proyecto, la instalación deberá ser realizada por empresa de categoría E. 2. No obstante lo indicado en los apartados anteriores, las instrucciones técnicas complementarias de este reglamento podrán indicar condiciones diferentes para requerir la presentación de proyecto de instalación o de otra documentación específica. 2. Contenido del proyecto. En caso de requerirse proyecto de instalación, su contenido será al menos el siguiente. A. Memoria. Clase de actividad industrial y uso a la que se destinan los equipos a presión. 11. Identificación y características de los equipos a presión. Justificación de todos los requisitos reglamentarios que le sean de aplicación. Estudio de la seguridad en la utilización de la instalación, elementos de carga y descarga, aberturas y cierres, descargas de las válvulas de seguridad o proceso, dispositivos que impidan el acceso en condiciones de riesgo, temperaturas superficiales, descomposición o incendio de sustancias contenidas, criterios especiales de mantenimiento o inspección, y instrucciones en caso de emergencia y procedimientos de actuación en caso de activación o fallo de las seguridades. B. Presupuesto. C. Planos. Esquema de principio de la instalación con indicación de todos los equipos a presión y la situación de los accesorios de seguridad. Deberán indicarse los parámetros principales de funcionamiento, presión, temperatura, y plano de situación de la instalación o del establecimiento, con indicación de referencias invariables, carretera, punto kilométrico, río, y escala aproximada de 1:10,000 a 1:50,000. Plano de ubicación de la instalación en el emplazamiento con indicación de dimensiones generales, localización de los equipos principales, y si procede, distancias a otros riesgos. 3. Instalaciones de menor riesgo. Las instalaciones no incluidas en el anterior apartado 1 se considerarán de menor riesgo, por lo que no requerirán proyecto de instalación. 4. Puesta en servicio. La puesta en servicio de las instalaciones con equipos a presión que correspondan a las categorías I a cuarto a que se refieren el artículo 9 y el anexo segundo del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dichas categorías según el artículo 3, 2, requerirá la presentación de al menos la siguiente documentación. A. Certificado de dirección técnica emitido por técnico titulado competente y visado por el correspondiente colegio oficial, en caso de instalaciones que requieran proyecto de instalación. B. Certificado de instalación suscrito tanto por empresa instaladora de equipos a presión inscrita como por su responsable técnico, en el que se haga constar que los equipos cumplen el presente reglamento, que disponen de las instrucciones de todos los equipos, incluidos los mencionados en el artículo 3, 3 de Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, que se han realizado las pruebas requeridas, incluyendo en su caso, la correspondiente prueba hidrostática de resistencia de los elementos no probados y que el funcionamiento es correcto. Cuando sea necesario realizar la prueba hidrostática de resistencia indicada en el párrafo anterior, se efectuará una presión de prueba que como mínimo será el valor más elevado de los dos siguientes. La presión PMS de la instalación multiplicada por 1,43, o la presión PMS de la instalación multiplicada por un factor que tenga en cuenta la mayor resistencia de los materiales a la temperatura de prueba respecto a la temperatura TMS y multiplicada asimismo por 1,25. No obstante lo anterior, en ningún caso podrá superarse la presión de prueba que corresponda a cada equipo a presión. En las instalaciones que requieran proyecto de instalación, el certificado de instalación será emitido y firmado por el técnico titulado competente de la empresa EIP 2 y visado por el correspondiente colegio oficial.
En este caso, el certificado de instalación podrá sustituir al certificado de dirección técnica indicado en el anterior apartado, así incluye lo indicado en los apartados 1 y 2 del anexo if. En las instalaciones de menor riesgo, el certificado de instalación podrá realizarse por empresas instaladoras EIP. 1. 12c. Declaraciones de conformidad de los equipos a presión o conjuntos de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o en el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre y, en su caso, de los accesorios de seguridad o presión. En caso de equipos a presión transportables que se utilicen de forma permanente en una instalación fija, bastará con la declaración del instalador de que el equipo a presión dispone del marcado al que se hace referencia en el Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/C, del Consejo de 29 de abril, relativa a los equipos a presión transportables. En caso de aparatos usados, se acompañará el acta de inspección periódica de nivel C si los aparatos fueron comercializados antes de la entrada en vigor del RD 769/1999, de 7 de mayo, o del Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, y carecen de marcado C, podrán presentarse los certificados de fabricación de acuerdo con reglamentación en vigor en el momento de su fabricación. D. En caso de que no se requiera proyecto de instalación, esquema de principio de la instalación, firmado por la empresa instaladora de equipos a presión, en el que se indiquen los parámetros principales de funcionamiento, presión, temperatura, y un plano o croquis de la instalación. 5. Placa de instalación e inspecciones periódicas. 5.1. Todos los equipos a presión de las instalaciones que estén sujetos a inspecciones periódicas deberán disponer de una placa realizada con materiales duraderos, en la que se indique el número de identificación otorgado por el órgano competente de la comunidad autónoma, la presión máxima de servicio de la instalación, la presión de prueba del equipo o conjunto, su categoría y grupo, así como las fechas de realización de las inspecciones, el nivel de inspección realizado y el sello de la entidad responsable de la inspección. Las placas serán legibles e irán colocadas en un lugar visible del equipo o conjunto. Las placas serán facilitadas por el órgano competente de la comunidad autónoma, tras la presentación de la correspondiente documentación de la instalación o del equipo que se indica en los apartados anteriores. Cuando los equipos dispongan de placa, si se produce un cambio de emplazamiento a otra comunidad autónoma, ésta decidirá si la mantiene o le otorga una nueva. 5.2. Para los equipos a presión de las categorías I a cuarto a que se refieren el artículo 9 y el anexo segundo del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados según lo indicado en el artículo 3.2, que se instalen de forma permanente, se utilizará uno de los siguientes modelos de placa. Modelo de placa de instalación e inspecciones periódicas. Órgano competente de la comunidad autónoma. Identificación. Fecha de instalación. Presión max. De servicio bar. Fecha nivel barra sello. Fecha nivel barra sello. Presión de prueba, bar, categoría y grupo. Órgano competente de la comunidad autónoma. Identificación. Fecha de instalación. Presión max. De servicio, bar, fecha nivel barra sello. Fecha nivel barra sello. Presión de prueba, bar, categoría y grupo. 13. La placa grande tendrá unas dimensiones de 70x75 mm. La placa pequeña podrá utilizarse en equipos a presión de pequeñas dimensiones y tendrá unas dimensiones de 70x55 mm. En la cumplimentación de las placas se indicarán los datos siguientes. Identificación. El número otorgado por el órgano competente de la comunidad autónoma. Fecha de instalación. Fecha del certificado de instalación. Presión max. De servicio. La presión máxima de servicio de la instalación. Fecha. La primera fecha corresponderá a la de fabricación del equipo a presión o conjunto. Las siguientes fechas serán las de realización de las correspondientes inspecciones periódicas de nivel B y C. Nivel barra sello. Indicación del nivel de inspección B o C según el anexo tercero y el punzón del organismo de control autorizado que realice la inspección periódica. Presión de prueba. La presión de la prueba hidrostática del equipo a presión o conjunto. Categoría y grupo. Categoría del aparato, equipo a presión o conjunto y grupo de fluido, de acuerdo con el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. 6.
Instalaciones con equipos de categoría inferior a la categoría I. Las instalaciones en las que todos los equipos a presión sean de categoría inferior a la categoría I prevista en el artículo 9 y anexo segundo del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados de acuerdo con lo establecido en su artículo 3.2, cumplirán con el artículo 9A de reglamento y en particular requerirán que los usuarios tengan a disposición del órgano competente de la comunidad autónoma, la documentación indicada en el apartado 3 de dicho artículo 9 del presente reglamento de equipos presión. Anexo y inspecciones periódicas 1. Agentes y periodicidad de las inspecciones. Además de las comprobaciones indicadas en las instrucciones del fabricante, se realizarán, al menos, el nivel de inspecciones y pruebas que se indican a continuación, con la periodicidad y por los agentes indicados en las siguientes tablas. La clasificación de los equipos a presión es la establecida en el artículo 9 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. Tabla 1. Recipientes para gases y líquidos incluidos o asimilados, según lo indicado en el artículo 3.2 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, a los cuadros 1, 2, 3 y 4 del anexo segundo de mismo. 14 notas. Los extintores de incendios, como excepción, se someterán exclusivamente a las pruebas de nivel C cada 5 años por empresas mantenedoras autorizadas por el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre y tendrán una vida útil de 20 años a partir de la fecha de fabricación. Los recipientes frigoríficos, como excepción, al no tener regulación expresa sobre inspecciones periódicas de los equipos a presión, serán inspeccionados por empresas instaladoras frigoristas autorizadas de acuerdo con el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobado por Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre y no requieren la realización de inspecciones de nivel C, a no ser que el equipo haya sufrido daños, haya estado fuera de servicio por un tiempo superior a 2 años, se cambie el fluido por otro de mayor riesgo o haya sufrido una reparación. Los recipientes de aire comprimido cuyo producto de la presión máxima de servicio en bar por el volumen en litros sea menor de 5000 podrán realizarse por las empresas instaladoras de equipos a presión. Tabla 2. Equipos sometidos a la acción de una llama o aportación de calor incluidos en el cuadro 5 del anexo segundo del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, para la obtención de vapor o agua sobrecalentada 2. Niveles de inspección. Los niveles de inspección indicados tendrán el siguiente alcance. 2. 1. Nivel A. Inspección en servicio. Consistirá, al menos, en una comprobación de la documentación de los equipos a presión y en una completa inspección visual de todas las partes sometidas a presión, accesorios de seguridad, dispositivos de control y condiciones reglamentarias, no siendo necesario retirar el calorifugado de los equipos. Si de esta inspección resultase que existen motivos razonables que puedan suponer un deterioro de la instalación, se realizará a continuación una inspección de nivel B por un organismo de control autorizado. Las inspecciones de nivel A serán realizadas por empresas instaladoras de equipos a presión de la categoría correspondiente a la instalación o el fabricante o el usuario, si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos que se determinan en el anexo y para las empresas instaladoras, no siendo necesario poner fuera de servicio el equipo o instalación a inspeccionar. 15.2.2. Nivel B. Inspección fuera de servicio. Consistirá, como mínimo, en una comprobación de nivel A y en una inspección visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosión, comprobación de espesores, comprobación y prueba de los accesorios de seguridad y aquellos ensayos no destructivos que se consideren necesarios. Deberán tenerse en cuenta los criterios de diseño de aquellos equipos a presión que puedan presentar fluencia lenta, fatiga o corrosión, según lo indicado en los apartados 2 de febrero de 2003 y 2 de febrero de 2004 del anexo y del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo. En los equipos o tuberías que dispongan de calorifugado no será necesario retirarlo completamente, siendo suficiente seleccionar los puntos que puedan presentar mayores problemas, corrosión interior o exterior, erosión, para realizar las correspondientes aberturas de comprobación. Las inspecciones de nivel B serán realizadas por los organismos de control autorizados, debiendo ponerse fuera de servicio el equipo a presión o instalación a inspeccionar. En el caso de tuberías, la inspección podrá realizarse sin dejar la instalación fuera de servicio, si pueden realizarse las pruebas indicadas. 2, 3. Nivel C.
Inspección fuera de servicio con prueba de presión. Consistirá, como mínimo, en una inspección de nivel B además de una prueba de presión hidrostática, en las condiciones y presiones iguales a las de la primera prueba, o la indicada en el etiquetado expresado en el apartado 3.3 del anexo I del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o cualquier prueba especial sustitutiva de esta que haya sido expresamente indicada por el fabricante en sus instrucciones o previamente autorizada por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente al emplazamiento del equipo o instalación. 3. Anotación de las inspecciones. Las inspecciones periódicas de nivel B y C realizadas deberán anotarse sobre la placa de instalación e inspecciones periódicas indicada en el anexo segundo de este reglamento o, en su caso, en la de inspecciones periódicas del apartado 4 siguiente. 4. Placa de inspecciones periódicas de extintores y otros equipos. En el caso de extintores, tuberías y otros equipos móviles de las categorías I a cuarto previstas en el artículo 9 y anexo segundo del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, tras la realización de la primera inspección periódica del nivel B o C se colocará, en caso de que no exista, una placa por el agente que la realice. Los modelos de la placa a utilizar serán los siguientes. A. Modelo de placa de inspecciones periódicas de extintores. 16 Anexo y documentos para instalación, inspecciones periódicas, reparación y modificación. Los documentos a utilizar para acreditar la instalación, reparación, modificación y las inspecciones periódicas de los equipos a presión, incluirán al menos los siguientes datos. 1. Certificado de dirección técnica. Identificación del técnico titulado competente, DN o NIE, en su defecto número de pasaporte, colegio oficial al que pertenece y N de colegiado. Localización de la instalación, titular, dirección y NRI, características técnicas de la instalación. Identificación de todos los equipos a presión, denominación, PSV, PT y clasificación. Presión máxima de servicio de la instalación, PMS, y fluido contenido. Accesorios de seguridad y presión de precinto, PP. Si procede, otras características específicas según el tipo de equipo, TS, y que la instalación se ha realizado de acuerdo al proyecto, identificación del proyecto. Que la instalación cumple los requisitos reglamentarios, habiéndose observado las indicaciones del fabricante y realizado las pruebas en el lugar del emplazamiento. Que su funcionamiento es correcto. Identificación de la documentación que se acompaña. Fecha y firma. Visado del colegio oficial al que pertenece. 17.2. Certificado de instalación. Identificación de la empresa instaladora de equipos a presión, nombre, dirección y N de identificación. Localización de la instalación, titular, dirección y NRI, características técnicas de la instalación. Descripción de todos los equipos a presión, identificación, PSV, PT y clasificación. Presión máxima de servicio de la instalación, PMS, y fluido contenido. Accesorios de seguridad y presión de precinto, PP. Si procede, otras características específicas según el tipo de equipo, TS, y que la instalación cumple los requisitos reglamentarios, habiéndose observado las indicaciones del fabricante y realizado las pruebas en el lugar del emplazamiento, que incluirán en su caso la correspondiente prueba hidrostática. Que se dispone de todas las instrucciones de los fabricantes que su funcionamiento es correcto. Identificación de la documentación que se acompaña. Fecha y firma. Identificación del responsable técnico de la empresa instaladora que suscribe el certificado y sello de la empresa. 3. Certificado de inspección periódica. Identificación de la empresa instaladora OCA que realiza la inspección, nombre, dirección y N de identificación. Localización de la instalación, titular, dirección y NRI, características técnicas del equipo a presión. Identificación, denominación, PSV, PT y clasificación. Presión máxima de servicio, PMS, y fluido contenido. Accesorios de seguridad y presión de precinto, PP. Si procede, otras características específicas según el tipo de equipo, TS, y nivel de inspección. Descripción de las comprobaciones realizadas. Resultado de las comprobaciones. Que, en su caso, se mantienen las condiciones de seguridad. Que el equipo a presión puede continuar en funcionamiento, debiendo realizarse la próxima inspección periódica antes de fecha y firma.
Identificación del responsable técnico de la empresa instaladora de equipos a presión que suscribe el certificado 1 del inspector del organismo de control autorizado, OCA, y sello de la empresa 4. Certificado de reparación. Identificación de la empresa reparadora de equipos a presión, nombre, dirección y N de identificación. Localización de la instalación, titular, dirección y NRI, características técnicas del equipo a presión. Identificación, denominación, PS, V, PT y clasificación. Presión máxima de servicio, PMS, y fluido contenido. Accesorios de seguridad y presión de precinto, PP. Si procede, otras características específicas según el tipo de equipo, TS, y descripción de la reparación. Que el equipo a presión sigue manteniendo las características de diseño. Fecha, nombre, firma del responsable y sello de la empresa reparadora. Identificación del organismo de control autorizado, OCA, que ha intervenido. Descripción de los exámenes, controles y pruebas realizados. Que el equipo a presión es seguro. Fecha y firma. Identificación del responsable técnico de la empresa reparadora que suscribe el certificado y sello de la empresa. 18.5. Certificado de modificación de un equipo a presión, que no requiera reevaluación. Identificación de la empresa reparadora de equipos a presión, nombre, dirección y N de identificación. Localización de la instalación, titular, dirección y NRI, características técnicas del equipo a presión. Identificación, denominación, PS, V, PT y clasificación. Presión máxima de servicio, PMS, y fluido contenido. Accesorios de seguridad y presión de precinto, PP. Si procede, otras características específicas según el tipo de equipo, TS, y descripción de la modificación. Fecha, nombre, firma del responsable y sello de la empresa reparadora. Identificación del organismo de control autorizado, OCA, que ha intervenido. Descripción de los exámenes, controles y pruebas realizados. Que el equipo a presión es seguro. Fecha y firma. Identificación del responsable técnico de la empresa reparadora que suscribe el certificado y sello de la empresa 6. Certificado de modificación de una instalación. Identificación de la empresa instaladora o reparadora de equipos a presión, nombre, dirección y N de identificación. Localización de la instalación, titular, dirección y NRI, características técnicas de la instalación. Identificación y características de los equipos a presión. Accesorios de seguridad y presión de precinto, PP. Si procede, otras características específicas según el tipo de instalación. Descripción de la modificación. Fecha, nombre, firma del responsable y sello de la empresa instaladora o reparadora. Identificación del organismo de control autorizado, OCA, que ha intervenido. Descripción de los exámenes, controles y pruebas realizados. Que la instalación es segura. Fecha y firma. Identificación del responsable técnico de la empresa instaladora o reparadora que suscribe el certificado y sello de la empresa.